contentos de estar aquí con ustedes. Es nuestro, tratamos de recordar, cuarto evento consecutivo. No sé cuántos vamos a hacer. Tal vez de aquí al tiempo el Señor nos diga cada año y medio. Sentimos que es importante estar aquí en estos años para levantar el proyecto de Transformación Ecuador lo más posible. Pero a medida que el proyecto se levante, nos va a tocar prestar atención más a otros países como México, por ejemplo. Nos va a tocar más en sembrarnos allá, porque es lo mismo, todo tiene que ver con dónde somos necesarios, ¿verdad? Pero en este tiempo sí, ciertamente han sido años difíciles. Ecuador, la Iglesia Profética del Ecuador ha pasado procesos muy complicados. Se ha tenido que reconstruir todo lo que se hizo aquí desde hace varios años. Y ya llevamos 4 años haciendo buena letra, decimos, o sea, mostrando a la iglesia de que estamos en serio, de que estamos aquí no por interés, no por dinero, no por levantar nuestras redes, estamos aquí por el Ecuador, por ayudar a este país. Y obviamente uno necesita tiempo porque la gente cuando tiene malas experiencias se queda con una imagen que tarda mucho en cambiar. Entonces, el testimonio de los pastores que son parte de Transformación Ecuador ha sido muy lindo porque se ha visto que son gente seria, responsable, respetuosa. Todos conocen a Gustavo y a Daniela como gente seria, honrada, honesta con Dios. Entonces, todo eso suma para que mañana cuando hablemos con otras iglesias de la ciudad y del país les digamos, vengan, trabajemos por el Ecuador, digan, pues los conocemos, son gente responsable ustedes, pues queremos caminar con ustedes, ¿verdad? Y que no sea porque, o el hermano Fernando, quien sea, viene, porque nosotros venimos simplemente para ministrar, para impartir del Señor, pero nos vamos y ustedes se quedan con la tarea más difícil. Entonces, es bueno entender cuáles son nuestras responsabilidades, ¿sí? Nosotros nunca queremos tomar más de lo que damos. Eso es en Dios, o sea, sabemos lo que nos cuesta dar, sabemos lo que Dios nos pide dar y sabemos lo que el Señor nos permite recibir. Y en esa dinámica es que uno encuentra un orden en Dios y en luz que no hay lugar para tomar, para permitir a las tinieblas cierto grado de libertad para que se sienta con el derecho de decir algo inapropiado de nosotros o de ustedes. Entonces, todo eso nosotros llamamos un buen testimonio. Y estamos aquí para dar un buen testimonio del Señor Jesucristo a esta nación, ¿verdad? Dios involucra a todos, más a ustedes que a mí, porque yo estoy una semana, pero ustedes están aquí toda una vida. Entonces, la gente los va a cuestionar a ustedes más que a mí. Sin embargo, el mejor testimonio siempre es guardar el depósito que Cristo ha puesto en nosotros delante de todos. Y ahí es donde todos podemos hacer nuestra parte. Amén. Contentos, siempre nos alegra mucho venir a Manta. El Señor nos ha enseñado a amar este lugar y pues tenemos toda una historia aquí, ¿verdad? Una historia interesante. Mucha gente nos dice, ¿para qué van a Manta? ¿Manta? ¿Dónde es eso? Ecuador. Pero ¿por qué no hacen algo en Quito, en Guayaquil? Pues Dios escoge los lugares menos pensados para hacer lo que Él quiere hacer. Alguien diría, pero estratégicamente es mucho mejor Guayaquil, mire, los aviones llegan más fácil, hay líneas aéreas, aquí hay que hacer por tierra, 280 kilómetros. Tiene que pensar en la gente. No, yo no quiero pensar en la gente, quiero pensar en lo que Dios quiere hacer. Y si así como Jesús empezó su ministerio en el norte, en Galilea de los gentiles, empezar el proyecto aquí en Manta, pues habrá sido el propósito de Dios, ¿no? Nosotros no estamos aquí para hacer turismo, estamos aquí porque Él puso su voluntad que empecemos el proyecto aquí hace algunos años. Entonces, ¿qué decirles? Animarles. Ya anoche con los que estuvimos reunidos acá les decía, a ser fieles, lo que Él nos permita hacer y hacerlo con alegría. Amén. Alegre también de ver a los hermanos que van llegando hoy de ese viaje y de ese recorrido. Podríamos aprovechar para ungir la ruta Guayaquil-Manta, ¿verdad? Tanta gente que viene y va, podríamos aprovechar. Bueno, el pastor decía hace un momento de que sí es un privilegio recibir gente de otros países, sí. Nosotros, cuando vivíamos en Bolivia, empezamos a recibir personas
más o menos el año 98. El año 98 fue la primera vez que hicimos un evento internacional, ¿sí? Y desde el año 98 hasta el año 2011 hicimos al menos un evento cada año. Así que no fue algo que hicimos una sola vez, fue algo que hicimos todos los años por instrucción de Dios. Ahora, eso significó un precio muy grande en muchos sentidos, ¿sí? Muchos sentidos. Primero, los eventos que hacíamos no eran para nosotros ganar algún tipo de protagonismo o algún interés financiero. Es más, en esos primeros años siempre salíamos en pérdida. Nos tocaba conseguir dinero. Aún en una ocasión nos hicimos un préstamo que pagamos por cerca de 7 años para poder cubrir todo lo que fue ese evento, el hotel, los pasajes de nuestros invitados, y nos prestamos dinero y pagamos por 7 años. El año 2005 terminamos de pagar. Fue, gloria a Dios. Si usted me dice si en esos años nosotros ganamos algo económicamente, le diría, no, fue el negocio más absurdo, si uno quisiera mirarlo como negocio. Pero estábamos haciendo lo que el Señor nos pidió hacer. Ahora, en esos años, cuando hicimos nuestro primer evento, apenas éramos un puñadito de gente y terminamos tomando un local por un tema, un salón en un hotel por un tema de autoridad. Yo no podía hablarles a los pastores de mi país que podíamos tomar una nación en un tinglado, en una villa, en un saloncito comunal que por fines de economía nos caía muy bien. No, nos tomamos el mejor hotel que había, un auditorio para 2.500 personas. Los invitamos a entrar a pastores de las zonas más pobres de la ciudad que nunca habían estado en un hotel así, a ese lugar, y les dijimos, así como estamos aquí, de una manera sobrenatural, creemos que podemos cambiar nuestro país. Es un tema de fe. No era una cuestión de mostrar algo a la gente, no era modelo americano, nunca nosotros habíamos ido a un evento anteriormente como el que hicimos nosotros. Y a excepción del año 98, que yo por primera vez estoy en otro país y puedo presenciar cómo era un congreso, ¿verdad? Pero para nosotros fue importante porque necesitábamos ejercer un órgano que lo tenemos un poco atrofiado, todos los creyentes, la fe. La mayoría de nosotros asocia la fe a la experiencia de la salvación. Pero en la Biblia la fe es la herramienta a través de la cual nosotros vivimos. Más o menos la fe, yo la comparo con el sistema respiratorio. ¿Sí? Es decir, nosotros si dejamos de respirar nos morimos, punto. Podemos tener un físico impresionante, tener una constitución muy atlética, podemos ser personas muy simpáticas, lo que fuera. Si no respiramos bien, paulatinamente no vivimos bien. ¿Sí? Nosotros tomamos la energía del aire y una persona literalmente podría casi vivir solo si supiera respirar, sin necesidad de comer. Podría comer 1 o 2 veces a la semana. Si solo respirara bien, tomaría la energía necesaria del oxígeno. Dios nos creó así. Pero menos del 1% de la población sabe respirar correctamente, menos del 1%. Eso hace que nosotros tengamos hambre, necesitemos otro tipo de nutrientes, necesitemos otro tipo de alicientes, porque no respiramos correctamente. Lo mismo pasa con la fe. Uno habla de la fe y uno asocia la fe con la salvación. Pero en la Biblia no está la fe solamente asociada con la salvación, sino con la vida misma. Entonces no es difícil tener fe para salvarse, es difícil tener fe para vivir. Cuando alguien me dice, tienes que creer para ser salvo, y le digo, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ser salvo si no es solo creyendo? Pero vivir es otra cosa. Aquí hay gente que es profesional, hay gente que es muy hábil, hay gente que sabe ganarse el
la comida con sus propias manos. Hay gente que aprendió con los que sufrió en su vida a vivir. Y qué difícil a esas personas es aprender a vivir por fe. Por eso es más fácil que un niño que nunca trabajó, que nunca sufrió, pueda vivir en fe que una persona que se aprendió a defender por sus fuerzas. Porque de alguna manera nosotros no nos damos la libertad de solo creer. ¿Me explico? Lo pongo de esta forma. Caigo al agua, no hay nadie cerca, me puedo ahogar, pero sé nadar. Entonces, en lugar de pensar, en lugar de conservar la energía y ver hacia dónde ir, en lugar de mantenerme calmado, puedo empezar a nadar como loco, aún en dirección contraria a la costa. Es decir, lo que yo sé hacer para vivir puede ser mi mayor obstáculo para creer. Entonces, el tema de la fe no es algo que pasa por haber sido salvo simplemente, es algo que va mucho más allá y no tengo intención en este momento de hacerles un estudio más profundo, pero sí mostrarles de que para nosotros era importante desarrollar la capacidad de creer. O sea, si bien no era difícil para nosotros creer que Dios era nuestro Salvador, cuando yo miraba mi país, cuando miraba las manifestaciones casi cada semana, cada día, cuando miraba la corrupción, cuando miraba la posibilidad de un golpe de Estado que era tan frecuente en nuestro país, y creer que Dios puede cambiar eso, créame que se requiere otro tipo de fe. La fe que me había llevado a la salvación no me servía para poder creer que Dios podía cambiar mi país. Yo no creía que Dios podía cambiar mi país. Era tan malo lo que veía afuera, era tan malo que me parecía casi imposible. Yo recuerdo algunas conversaciones en ese tiempo con otros pastores que me decían, pero ¿tú realmente crees que Dios puede cambiar este país? ¿Realmente crees? O sea, ¿tú crees que mañana no puede haber corrupción? Pónganse a pensar, ¿ustedes creen que mañana Ecuador puede ser un país del primer mundo? ¿Ustedes creen que puede haber cero corrupción en este país? O sea, claro, a lo loco uno dice, amén, amén, gloria a Dios, amén. No, no, a ver, piénsalo. Piensa lo que te estoy diciendo. A ver, piénsalo. Y ahí uno se da cuenta que no tenemos una fe entrenada para creer eso. Hemos sido tan bombardeados con lo malo, con lo que vemos todos los días, con las noticias, con lo que conocemos de la realidad que nos rodea, que la fe se queda reducida a este espacio. Tenemos fe a la hora de orar por los alimentos, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando tenemos que emprender algo, pero la fe para creer que mañana este barrio va a ser un barrio pero maravilloso, donde no va a haber venta de drogas, donde toda la gente va a vivir bien. Entonces para nosotros fue importante desafiarnos. Al igual que cualquier músculo, sí, que quiere ser desarrollado, no se desarrolla porque yo me ponga a pensar en el músculo, sino porque lo ejercito. La fe necesita ser ejercitada. Entonces empezamos largando proyectos que a nuestra manera natural de pensar era imposible que los pudiéramos hacer, era imposible. Yo puedo ser un excelente maestro, sí, pero no por eso pago las cuentas. No por eso puedo llenar un auditorio con 1000 personas. No por eso puedo hacer que la gente que no me conozca venga y me diga, oiga, usted queremos escucharlo. Yo sé lo que puedo hacer, pero no sé lo que puedo recibir. Entonces, el año 2001, cuando tomamos la primera ciudad, eso marcó un quiebre en nuestra vida porque el Señor nos pudo demostrar que Él estaba comprometido con lo que nosotros creíamos. Mientras ustedes no tomen su primera ciudad, todavía son aprendices. Todavía están hablando de una fe de papel. Todavía están mirando, sí, podemos. Eso es hasta que tomen su primera ciudad. Y puedan empezar a ver los frutos. Y puedan ver caer a los principados. Y puedan ver a la gente correr a Cristo. Ahí es cuando uno ve a Dios comprometido con lo que creemos.
Yo no considero a ningún intercesor serio hasta que toma su primera ciudad. Son aprendices. Ahora, tomar, que es darles 2 ungidas, cerrar las puertas y decir, está hecho, ese es un acto profético. Tomar la ciudad significa que el árbol fue golpeado y todos los frutos maduros caen. Hablamos de cientos de conversiones, sino de miles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los actos proféticos son fáciles de hacer. Los hacemos en un auto, los hacemos 10 gentes. Pero que mañana de este barrio se conviertan 200 personas, eso quiero verlo. Y hasta que eso no pase, todavía somos aprendices. Entonces nosotros, el año 2001, tuvimos un quiebre. ¿Por qué? Porque pudimos ver que nuestra fe estaba dando fruto. ¿En qué sentido? Que Dios estaba comprometido con lo que creíamos. Y eso marcó todo. Yo estoy aquí con mi esposa hoy por lo que hicimos el 2001. Yo lo sé. Entonces, cuando nosotros tomamos Chile y ganamos 9,000 personas para Cristo, cuando tomamos Riohacha y ganamos 7,000 personas que se recibieron a Cristo y la gente era liberada en las calles a gritos. Cuando yo veo esas cosas, sé que Dios está comprometido con lo que estamos haciendo. Y eso fue un entrenamiento tremendo para nosotros, tremendo, tremendo. Porque una cosa era pelear sobre cosas que conocíamos, sobre entidades que de alguna manera al estar siendo parte de nuestro país la conocíamos, pero ir a un país nuevo donde no conocemos nada de nada de nada y animarnos a hacer lo que estábamos haciendo fue maravilloso. Entonces yo creo que, por ejemplo, es saludable que una vez al año todos nosotros tengamos una movilización que exige nuestro espíritu al máximo. Creo que es simplemente salud, es ese cardio que tenemos que hacer, es esa salida, es el correr, es el ayudar a que nuestros músculos no se endurezcan, ¿no? Y que nuestro corazón pueda realmente trabajar a su máxima capacidad. Entonces nosotros empezamos al Señor a pedirle cosas, ¿sí? Que rompieran nuestra manera de pensar. Le pedimos que nos trajera endemoniados, le pedimos que nos trajera desafíos, le pedimos que… Y ahí fue, cada etapa, digamos, en esos años fue tremenda. Y hoy día, más de 20 años después, todavía comemos de lo que aprendimos en esos años. Todavía ese árbol sigue dándonos buenos frutos hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en Dios nunca se agota. O sea, yo voy a seguir comiendo. De la primera ciudad que tomamos hace muchísimos años, voy a seguir comiendo porque en Dios es así como funciona. Nosotros todavía experimentamos las bendiciones de la salvación de Cristo, que fue hace 2000 años cronológicamente, pero que nosotros todavía hoy podemos disfrutar. Entonces, lo propio tú, cuando tú ganas a alguien para Cristo, 10 años después todavía tú sigues ganando. Si esa persona gana a otra persona, tú tienes cierto grado de fruto en esa persona que le ganó. Si esa persona se congrega y tiene un ministerio, tú tienes algo de fruto de ese ministerio sobre ti. Y esos son ingresos. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Es la manera en que Dios empieza a multiplicar sus bendiciones sobre nosotros. Hay bendiciones que vienen por ser creyentes, hay bendiciones que vienen por diezmar, hay bendiciones que vienen por hacer lo que sabemos que es justo hacer. Hay bendiciones que vienen por haber hecho algo hace 20 años y siguen viniendo bendiciones. Entonces, aunque el dólar suba o el cambio cambie, el cambio de la moneda, o aunque el trabajo sea más escaso, yo sigo recibiendo utilidades de algo que hice hace 20 años porque mi fe fue contada por justicia en ese tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué Abraham va con todo y espada a pelear por Lot? Él no era un soldado. El episodio, la batalla de los 5 reyes, es esencial para que él pueda desarrollar su fe. Si no hubiera ido a esa batalla, nunca hubiera aparecido Melquisedec.
Si tú no sales de tu zona de confort, nunca vas a ver a Melquisedec. O sea, necesitamos ir más lejos. La gente está acostumbrada a que todo le sea fácil. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque nada es fácil en la vida. Todo involucra sacrificio y esfuerzo. Pero como hemos entrado con un mensaje evangelístico de la gracia mal predicado, porque nos predica una gracia sin responsabilidad, nosotros asumimos que la vida normal en Dios es esperar. Y no es cierto. Pregunten ustedes cuándo David esperó. O sea, David no dejó de salir a pelear cada año. Es interesante, el texto dice, y cuando vino el tiempo de la guerra. O sea, cada año David salía a la guerra. 40 años fue rey. Y solamente uno de los años no fue a la guerra. Y fue el año en el que él peca con Betsabé. ¿Por qué la gente se dedica tanto al pecado? Porque no tiene ninguna guerra. Porque no está involucrado en ninguna batalla. Se la pasa mirando su teléfono. Esa es su batalla, no quedarse sin batería. Esa es su gran batalla diaria. Esa es su gran lucha. Pero cuando uno se pone desafíos, voy a enseñarle la palabra a alguien. Tengo una vecina que no puede ir a ninguna congregación, una abuelita. Listo, yo voy a ir una vez a la semana a enseñarle la Biblia. Esos son los gigantes que nos traen recompensas. Yo no soy pastor. ¿Quién está hablando de pastores? ¿Quién está hablando de que la iglesia te envíe? Hablamos de misericordia. Queremos que Dios tenga misericordia de nosotros y no la tenemos de la gente, de nosotros mismos. Seguramente que si solamente miro en mi cuadra, en esas cuantas casas que hay en una cuadra, hay gente que tiene necesidades que yo podría ser su respuesta. Pero no lo hacemos. Entonces empiezan a haber problemas físicos, económicos, familiares, problemas que no deberían haber, pero que me obligan a buscar al Señor. Pero si yo me pongo esos gigantes, ¿tú crees que voy a estar enfocado? ¿Tú crees que en el pecado, tú crees que el cielo necesita enviarme un problema cuando yo me los estoy buscando? Problemas por el reino. No hablo de meterse en cuentos y en líos, hablo de realmente sufrir por el reino de Dios. Hablo de que usted mañana, lunes, diga: Padre, en esta semana dame una misión, dame una misión. Cada lunes, dame una misión, Señor, para esa semana, dame una tarea. Eso no pasa por la iglesia, eso no se lo puede decir Gustavo. Eso es algo que viene de parte del cielo y hace que tu fe se desarrolle. Si tu única meta en la vida es pagar las cuentas, estamos fundidos, porque así vive la gente de este mundo. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y para ganar este mundo. Entonces, constantemente, así como yo veía que en Dios necesitamos exigirnos, yo empecé a exigir a nuestro equipo todo. Yo nunca les hice fácil a la congregación. Siempre le ponía carrera de obstáculos. Ay, pastor, yo no puedo venir todo el día, tengo trabajo. ¿Puedo venir solo en las tardes? No, o vienes todo o no vienes. Pero no me quiero perder el evento. Es tu decisión. Pero solo en las tardes, no puedes. Es todo o nada. Oiga, pero sí, así es la cosa. Si hay gente que está viniendo desde otro país con obligaciones, con responsabilidades, con trabajo, con universidad, ¿cómo tú viviendo acá no vas a poder? Tú no pagas hotel, tú no pagas esto, puedes venir. ¿Por qué lo hace todo tan difícil? Recuerdo que me lo dijo un hermano una vez, hace años. Entonces yo recuerdo que le respondí esto: ¿no es mejor que yo te lo haga difícil a que el diablo te lo haga? Entonces empezamos a poner la misma exigencia que Dios nos ponía a nosotros en creer. Básicamente todo tiene que ver con creer, ¿veo? De pagar $300 o $200 o lo que sea menos que eso para un alquiler del salón, a pagar $1,500 y luego $2,000. ¿De dónde vamos a sacar eso?
de donde sacamos la fe para tomar una ciudad, del mismo lugar. Y así fue. Cada evento, cada situación fue algo que exigió lo máximo. Invitaba a pastores, invitaba a la hermana Ana que vaya a Bolivia. Ella me decía, bueno, debo ir con mi intercesora, debo ir aquí, Solo pensar en sus gastos de avión, etcétera, era terrible, no teníamos el dinero para reunir y cubrir todo. Y cuando venían, no crea usted que venían 500 gentes. A veces teníamos 100 personas, de las cuales 80 eran de la Congre. Entonces, cada año, ¿pero por qué hacen eso? Hay que esperar, tener el dinero para traer. Si debo esperar para hacer, ¿en qué momento desarrollo mi fe? Si es así, es fácil, ¿no? Así es cualquiera, pues. Ahorremos y luego cuando podamos, qué fácil. ¿Tú crees que Dios bendice los ahorros? Estás mal, hermano. Dios nunca nos permitió ahorrar. ¿Por qué? Porque el ahorro te da seguridad. No está mal si tú quieres ahorrar, hazlo. A nosotros no nos dejó hacerlo. Entonces llegó el punto que pudimos ir a una tienda y decir, quiero este auto. ¿Cuánto cuesta? $70,000. ¿Cuándo llega? En un mes. ¿Cuánto debo dar para que lo empiece el trámite? 5,000, aquí está 5,000. Ok, ¿tenemos los otros 65,000? No, pero en un mes tiene que venir. Y en un mes vino. Entonces cuando hoy día tengo que ver una casa, esa parte ya la tengo domesticada, ¿entiende? Porque creo que ya la manejo mejor, aunque no se confíe. En el tema de la fe, uno está, porque es así. Entonces yo no doy por hecho de que ya la pasamos, no. Pero ¿qué hacemos entonces? Es exigirnos. Tenemos que seguirnos exigiendo. ¿Y qué es lo que la gente necesita para desarrollar? Vernos creer. Vernos creer. Eso es lo que necesita la gente. Ecuador va a ser cambiado por una iglesia que crea a Dios. Ese es el secreto. Siempre ha sido ese el secreto. Pero creer es algo que no viene estando sentaditos. Es algo que viene por desafiarnos, por poner metas, por esforzarnos. Por decir, yo quiero dar ese paso. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Entonces yo recuerdo que empezamos a recibir personas. El primer grupo que recibimos eran más o menos 45 personas y todos eran líderes y pastores chilenos. Y los recibimos en un lugar más o menos de este tamaño, pero no tan bonito. Sí, no teníamos ni siquiera un buen baño ahí, no teníamos aire acondicionado, no teníamos. Y los recibimos en casas. Hospedamos 40 pastores en casas, chilenos. Nadie se quedó en hotel, ni uno solo. Ay, Señor mío, ese fue un dolor de cabeza. Claro que fue un dolor de cabeza. Porque tenía los pastores por este lado y tenía la gente que hospedaba en este lado, en este oído. Complicado, ¿sí? No solo eso, nosotros cocinábamos para ellos. Esa es otra historia, que a mí me gusta la papa, a mí no me gusta la papa, yo quiero el arroz, no como el arroz. Entonces nuestra regla era simple, pastores, se come todo, punto. No cocinamos a la carta. Me importa muy poco que son pastores, aquí se come lo que está y es señal de mala educación en este país dejar algo en el plato. Porque la gente que cocinaba ya estaba haciendo un esfuerzo grandísimo. O sea, una cosa es cocinar para una familia, otra cosa es para cocinar para 70 gentes. O sea, ¿y cuánto duró la escuela? Pues un mes, 20 días, 15 días.
Pero ¿por qué no es mejor contratar? En esas primeras escuelas no, era necesario que trabajáramos nosotros en diferentes cosas. Entonces la gente misma que estaba tocando, después estaba lavando los platos. La gente que estaba ayudando en esto, luego estaba ayudando con otra cosa. Y en ese tiempo, o sea, claro que recibir gente de otros países es hermoso, pero recibes problemas. Todos los que llegan a La Paz se enferman por la altura. Andaban que entre que se desmayaban, entre que le dolía esto, entre que le dolía aquello. ¿Y qué hicimos? Yo recuerdo que en esos primeros años el Señor nos prohibió usar médico. Este es un tema de fe. Me duele la cabeza, ore. Siento que me voy a morir. ¿Dios lo trajo? Sí, no se va a morir. Era así. Era así. La verdad uno tenía que tener fe para llegar. O sea, La Paz está 1000 metros más arriba que Quito, ¿no? Bueno, en realidad 1400 o 1900 metros. El aeropuerto está a 3950 metros sobre el nivel del mar. Quito está a los 2500, sí. Poco más, poco menos. Claro que sí es una molestia, los primeros 3 días parece zombie, sí. Pero es que eso también desarrolla la fe, claro que sí. En ocasión nos cayó un pastor norteamericano que tenía marcapaso. Y él decía, yo creo que me voy a morir. Le dije, bueno, es un buen lugar para morir, más cerca del cielo. O sea, tiene 4 kilómetros más cerca del cielo. Va a subir más rápido en todo caso. No se murió. De hecho, creo que luego se casó, ¿no? Se casó con una chilenita, terminó feliz. El pastor americano. No se murió. Claro, había días en que quería, ya se sintió bien y venía a la alabanza y quería danzar. Y yo, sí, una cosa es tener fe y otra cosa es ser suicida. Párela. Quédese quieto nomás, usted aplauda, no más que eso, porque si salta así, usted ahí llega, ¿no? Y no tengo paramédico cerca, nadie va a darle RCP, así que tranquilo. O sea, la idea no es que se sienten a escuchar. La iglesia local debe desarrollar fe. O sea, el depósito que debe quedar en esta casa no es la teología que va a salir o la enseñanza. Eso lo va a tener todo el mundo. Lo que usted debe ganar en esta escuela es fe. Fe. Pero para que gane fe, usted debe hacer algo que nunca ha hecho. Ese es el tema. ¿Y qué es eso? Pues usted lo sabe. Usted lo sabe. Todo lo que le estoy diciendo, yo se lo dije a la gente cuando los reuní. Les dije, vamos a recibir personas. Mi fe es que voy a poder compartir con esta gente 20 días. Yo no había hecho escuelas antes de 20 días. Nunca en la vida. Nunca había estado en una escuela 20 días. Entonces, mi fe tiene que ayudarme a creer que puedo bajar enseñanza para pastores chilenos 20 días. Así que yo recuerdo que tenía los famosos tics nerviosos por todo lado. Sí. Sí, parecía un elfo, hasta mi oreja crecía. Pero, claro, o sea, yo andaba. Cuando no puedo desarrollar fe correctamente, mi cuerpo empieza a tener problemas de estrés. La fe de ustedes es, por ejemplo, hospedar, sí, pero además de eso, a algunos les va a tocar cubrirles de la alimentación. A otro les va a tocar esto, a otro les va a tocar ofrendar esto, al otro le va a tocar esto, al otro. O sea, cada uno tiene que ver cómo su fe va a desarrollarse. O sea, el recibir gente es una oportunidad para que nosotros podamos crecer. Entonces pasaban cosas curiosas, por ejemplo, que un hermano se hospedó en una casa de unos hermanos y este hermano tenía un problema físico. Y en la noche las hermanas, pues llegó el hermano de la escuela, le estaban sirviendo un tecito, un café, porque en la escuela comían, pero le ofrecieron un cafecito para irse a la cama. Y ahí él contó de que tenía un problema físico y ahí las hermanas dijeron, podemos orar.
y lo sanaron. Ahora, animarte a orar por un pastor extranjero y es otro cuento, ¿no? Una cosa es con un hermano en la congre, otra cosa. Se hizo tan tremendo esto que yo tuve que decir a los hermanos, por favor, déjenlos dormir, porque les querían soltar palabra, se generó un montón de cosas que ya, párala. ¿Me explico? Pero la gente quería ejercer su fe, desarrollarla. Otras personas venían y, ¿qué le digo? ¿No? Ayudaban en esto, en lo que. O sea, cosas que de verdad para ellos sabían que no podían hacerlo, sabían que era difícil. Entonces, no solamente nuestra fe creció para convocar países, para hacer la escuela, sino que la fe de toda la congregación también creció. Y cada año la cosa fue cada vez más difícil. Yo recuerdo una ocasión en el 2005 que hicimos una escuela, la primera escuela de profetas en Chile. Invité a la profeta Ana, al hermano Emerson, hicimos una tremenda escuela en un local que nos costaba como $35,000 el alquiler. Era un centro de retiros de una iglesia. Es más fácil trabajar con hoteles que con pastores a nivel de renta de locales. Hicimos una convocatoria. Chile es un país costoso, mucho más que Bolivia. Ahora, una cosa era hacer una escuela en nuestro local en la Congre, que de hecho nos ayudaba a pagar el alquiler, nos ayudaba porque quedaba dinero. Y otra cosa es hacerla en otro país, en un auditorio, más de $35,000, donde pagas todo, y además hay que cubrir pasajes, y hay que hacer esto y aquello y aquello. Y cuando hacemos cuentas para pagar todo, nos faltaba como otros $30,000. Obviamente, ¿verdad? Qué cosa, qué sufrimiento. Pero fue en ese evento del 2005 que pasaron varias cosas. Es el evento en el que tú recibes palabra, José Luis, y el Señor te dice a través de la profeta Ana, ustedes van a ser papás de muchos. Ahí viene todo lo que estás viviendo hoy día, salió el 2005. Ahí es cuando una muchacha le da un ataque de epilepsia en el baño y se rompe todos los dientes porque cae de cara. Perdió toda la dentadura, por lo menos los incisivos. Y es gracias a eso que yo saco el diseño, el Señor nos entrega de cómo tratar psiconeuronales y aparece el video. Gracias a esa muchacha. Fue el evento en el que nos ungen a mi esposa y a mí y nos dan autoridad en el tema de la adoración y la educación sobre el continente, 2005. Sin nosotros pedir nada, nos llamaron, nos vaciaron un frasco de este tamaño de aceite con mirra. Es un milagro que no sea calvo hoy día, como mi amigo Andrés, porque literalmente era aceite con mirra y eso quema como carbón, y nos lo vaciaron entero. Así que no seré calvo nunca. Pasé la prueba de la mirra. Pero es en ese evento donde nos hablan de la adoración. O sea, si hoy día ustedes están viendo el fruto en la adoración, esa palabra vino en el 2005. Y si no hacíamos ese evento ahí en Chile, nunca hubiéramos activado el reloj profético para esta etapa. Obviamente yo estaba desesperado para ver cómo pagábamos eso. Y en la última sesión yo me paré frente al grupo que fue, yo habíamos tomado un local para 2,000 personas y llegaron como 200, 300 personas. Yo tomé el micrófono y dije, esto es así, hermanos, solo quiero que sepan para que oren. Y una sola persona, pasó y me dijo, yo quiero ofrendar esto, y me dio un cheque de $72,000. Yo agarré el cheque, se lo di a los pastores locales, le dije, ustedes vean, cubran todo y lo que queda para ustedes. Yo no me llevé de eso $1. Aquí está. Pagamos todo y ahí empezó una congregación. Con ese dinero alquilaron un local nuevo y empezó la congregación allá con todo.
Si no hubiéramos hecho ese evento, no hubiera habido palabra para ti si no hubieras asistido, no hubiera habido palabra para nosotros, no hubiéramos podido ver cómo trabaja el cerebro en el tema de los psiconeuronales. O sea, ¿se dan cuenta las cosas que desata la fe? ¿Se dan cuenta que nuestro peor enemigo es siempre la comodidad? Entonces, detrás de cada acción de fe se desatan un montón de efectos dominós que no los vemos en ese momento. En ese momento tú estás concentrado en cómo hago para pagar esto. Eso estás pensando en ese rato. ¿Cómo vamos a recibir a tanta gente? Nos cayó en una ocasión un grupo de 30 y tantos brasileros. ¿Cómo hacemos para poder traducirles a toda esta gente? O sea, vino un montón de gente de Brasil. En otra ocasión nos llegaron hermanos de Hungría. ¿Qué hablan los húngaros? Pónganse a pensar, ¿no? O sea, ese hermano hablaba un poco de inglés, trataba de aprender español y era un grupito de ellos. Entonces diseñamos nuestro propio sistema de traducción. Recuerdo que no teníamos esos equipos en Estados Unidos tan bonitos para… No, nos fabricamos una radio, como radio de AM, radio normal. Teníamos un transmisor con su antenita que tenía la potencia solo para el salón, o sea, una antenita chica. Y a cada persona le dimos un radiecito de bolsillo sintonizado en la frecuencia de esa radio. Entonces él hablaba y cada uno en su radio. Claro, movía y empezaba a escuchar fútbol, movía y escuchaba música, así que no mueva de ahí, por favor, es ahí justo, ¿verdad? Pero desarrollamos soluciones muy creativas a situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque no teníamos nadie que nos pueda comprar el equipo de transmisión y toda cosa bonita. Eran unas radios más feas que muy baratas, que se las colgaban al cuello, y nuestra antena toda fea ahí en la sala donde estaban los equipos. Pero pudimos tener ahí la persona traduciéndoles mientras nosotros estábamos haciendo las cosas. ¿Te das cuenta que la mayoría de las iglesias de Manta están reunidas hoy domingo? Y su domingo es igual que todos los domingos. ¿Sí? Ustedes van a tener una semana donde va a haber gente al menos de 8, de 10 países. La cosa buena, todos hablan español, está bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a desarrollar o ejercitar tu fe frente a este momento? Esa es la pregunta dorada. Porque este es un evento que lo hace Gustavo, lo hace Fernando y ahí queda. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a poder desarrollar tu fe a través de esta escuela? ¿En qué manera? Es una hermosa oportunidad. Es una oportunidad. Cuando uno empieza a entender esta lógica que tiene el reino de Dios, que es tan sencilla, el objetivo para Dios es que nosotros crezcamos en fe, punto. Eso es todo lo que el Señor quiere. A través de eso se producen muchas cosas. Parece muy simple, en realidad es mucho más complejo, pero por fines didácticos se lo pongo así. Entonces mi objetivo como creyente debe ser: ¿cómo desarrollo mi fe a partir de? Por ejemplo, ¿por qué es interesante un ayuno? Un ayuno es interesante porque puede desarrollar la fe. O sea, si el ayuno no desarrolla la fe, es simplemente una privación de alimentos, es una huelga de hambre eso. El objetivo del ayuno es desarrollar fe. ¿Y esto cómo se genera? Pues es fácil, o sea, tú necesitas fe para no tener hambre. Es simple. ¿Me explico? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, hablar, por ejemplo, de, bueno, no voy a comer,
por 7 días. Claro, el primer día es genial, todo está buenísimo, ¿no? Pero el tercer día es cuando ya parecemos gente que, ¿verdad?, está perdiendo la cordura. ¿Por qué? Porque la fe se consume el primer día. Llega un poquito al segundo día. Entonces, nunca trates de hacer algo que tu fe no te está acompañando, te vas a lesionar. O sea, no trates de alzar un peso sin tener el entrenamiento necesario porque te puede romper un músculo. Y eso ya es cirugía. Entonces, no se trata de que nos probemos más allá de nuestras fuerzas. Se trata de que nosotros nos ejercitemos para tener mejor agarre mañana, mejor fuerza mañana. Hola, ¿están aquí? No necesita hacer algo tan grande como cruzar el país. Bueno, voy a ir de aquí hasta tal lugar para predicar. No, empecemos con cosas sencillas. Empecemos diciendo esta tarde queremos irnos al mall. Padre, pon una persona a quien yo le pueda hablar de ti. Y en ese momento tú te vas a dar cuenta cuando ubicas a la persona que necesitas fe para hablarle. Porque va a ser una sensación muy incómoda el entablar toda esa conversación. Pero una vez que das el paso y empieza eso a dar su fruto, tu fe empieza a crecer. Entonces no se trata de que hagamos algo imposible, se trata de que constantemente, y si lo hacemos eso con frecuencia, va a llegar un momento en que ya no es fuerza para mí eso, ya lo hago fácil. Entonces quiero ahora otra cosa. Quiero algo que exija otra vez otro nivel de fe diferente. Yo te puedo asegurar que no hay necesidad de que vengan tribulaciones y pruebas si tú tienes esta manera de pensar. Tu economía no va a verse afectada, siempre va a estar en desarrollo, siempre va a estar creciendo. ¿Por qué? Porque tú mismo te exiges niveles de prueba, de fe, de exigencia propia, sin necesidad de que el cielo tenga que presionarte. Por consiguiente, la persona de Cristo también está creciendo en ti. Cuando empezamos a hacer las escuelas, ya no era una vez al año, eran 3, 4 escuelas al año. Obviamente yo empecé a ver desgaste en la gente. Una cosa es un evento anual, otra cosa es tenerlo cada 2 meses. Y obviamente entre los hermanos que iban a recibir a la gente al aeropuerto, pues ir al aeropuerto en La Paz es una cosa de básicamente de 1 hora y media, entre el tráfico, entre aquello. Los problemas que teníamos con los constantes bloqueos, manifestaciones, era todo un tema. Yo recuerdo que el 2005 hicimos la primera convocatoria de oración y podíamos haberlo hecho en la ciudad de La Paz, pero lo hicimos en un pueblito al borde de un lago, un pueblito que está como a 1 hora y media de la ciudad. No era nada difícil llegar, lo difícil fue salir. Porque estando en el evento, donde tuvimos gente de Cuba, de Colombia, de Argentina, tuvimos intercesores que en mi vida había visto, llegaron porque los convocamos, pero llegó. Pues ahí aparecieron los primeros colombianos que yo conocía, y así de diferentes países. En medio del evento, el sindicato de campesinos decretó un paro nacional contra el gobierno. ¿Y qué es lo que hacen? Bloquearon todas las carreteras. Como consecuencia no podíamos salir del hotel donde estábamos. La gente tenía sus vuelos ya planificados y pasaba el día. Y era interesante, todos eran líderes de oración. Venían como directivos de tal y de tal lugar, de Estados Unidos, de todo. Y saben, faltaba un día y la gente estaba aterrorizada. Y ahí tú te das cuenta que puedes estar metido en algo tan interesante como intercesión y no estar desarrollando tu fe. Porque si hubiéramos tenido la fe necesaria, no debería molestarnos en lo más mínimo. Yo recuerdo que un pastor uno de ellos, uno que era colombiano-americano, él dijo uno de esos días, un día antes, pues ¿acaso no somos intercesores? ¿Por qué nos preocupa esto? Porque todos estaban y mañana habrá vuelo, no habrá vuelo. El aeropuerto está abierto, sí. ¿Y cómo llegamos allá? No sé. ¿Habrá bloqueos en la ruta? Seguro que sí. ¿Y cómo se pasa? Lo que normalmente hacen los campesinos en Bolivia cuando hacen bloqueos es embriagarse y poner sus retenes. Ahora, tratar de pasar eso puede ser un poco complicado, porque la gente ahí se muere. Yo recuerdo que les dijo, hermanos, pero no somos intercesores, ¿y por qué estamos preocupados?
Y fue un llamado de atención. ¿Me entienden? Era una ironía. Gente que está diciendo ahí, está reunida para cambiar países, estaba preocupada si iban a poder tomar su vuelo. Esa es la ironía en la vida cristiana. Creemos que Dios todo lo puede, pero nos aterroriza cuando vemos que el auto no arranca. Creemos en un Dios todopoderoso, pero nos ponemos en pánico cuando no tenemos para pagar el alquiler. Entonces es una suerte de, ¿me entienden? Una jugada aquí en la cabeza, porque por un lado creemos en alguien que todo lo puede, pero por el otro lado estamos en posición de desastre, de pánico, y es ahí realmente donde sale lo que nosotros somos. Porque la fe puede explicarse teológicamente, viene de aquí, de la palabra aquí, que el griego, que el hebreo, pero la fe es algo que se vive. ¿Y cómo sabes que tienes fe? Lo vas a saber. Pero lo sabes cuando el bote está haciendo agua, ¿sí? No echado en el sofá. Ahí todos tenemos fe. Fe de sofá tenemos todos. Oh, esa es una fe genial. Pero la fe para poder creer que podemos, mire el agua está entrando al bote, el bloqueo está grave. Yo recuerdo que salimos como a las 12 de la noche del hotel y a los 10 minutos vimos un retén con fogatas y vimos a los indígenas y nos bajamos y estaban ebrios. Y obviamente tratar de pasar a la fuerza es imposible porque podemos lograrlo, pero en el próximo retén ellos ya van a comunicarse y ahí la gente, fácil, le meten fuego al carro, listo. Es fácil. Querían dinero. Si vamos a dar dinero, lo más probable es que en los próximos retenes va a pasar lo mismo y esto está serio. Están borrachos. No puedes negociar con un tipo alcoholizado. Entonces yo recuerdo que me bajé del auto con otros 2 pastores y fui a hablar con ellos. Y no entendían razón. Entonces volvimos al auto y nos pusimos a orar. Algo básico, ¿no? Líderes de oración, intercesores. ¿Qué hacen los intercesores? Interceden. Bueno, es un buen momento para sacar toda la artillería, ¿verdad? Sí. Nos metimos en el carro, eran varios, 2, 3 carros, éramos varios. Y simplemente los campesinos ese rato, mientras orábamos, ellos abrieron un espacio y nos dijeron, pasen. Y logramos pasar ese primer retén. Y pasó algo interesante. Yo creo que fue la primera vez que vimos ángeles en acción, porque le pedimos al Señor que enviara ángeles delante de nosotros. Y tuvimos como 2 retenes más. Y simplemente los retenes al vernos venir, era como si venían carros del ejército, ellos abrían paso y nos dejaban pasar. Llegamos al aeropuerto y todos se fueron. Obviamente nunca más quisieron volver a un encuentro de oración en Bolivia. Pero fue una experiencia no solo para nosotros, o sea, yo recuerdo que estaba muy asustado, obviamente que me preocupaba la seguridad de la gente, pero por el otro lado, lo pongo de esta forma, ¿no? Nos asusta saber qué poca fuerza tiene a veces nuestra fe. Nos asusta darnos cuenta de que nuestra fe es una fe que funciona con la salvación en la cruz, pero a veces es tan poco efectiva con cosas cotidianas. Y en lo personal, obviamente que a mí me molestaba mucho eso, porque de alguna forma uno no come con la fe teológica. Uno necesita una fe viva, real para esto. Y obviamente si el Señor nos dice que vayamos de aquí al Chimborazo y que Él nos va a cubrir, vamos. Eso, con cada palabra de Él viene la fe para poder hacerlo. Yo estoy hablándole de otra cosa. O sea, no hablo de la fe que hace misiones, no hablo de la fe que toma ciudades, hablo de la fe que nos ayuda a vivir. Esa fe que es cotidiana, esa fe que no involucra que haya un presbiterio profético, esa fe que simplemente tiene que ver con levantarme cada día y cómo yo puedo hacer algo para que mi fe crezca más. ¿Qué gimnasio voy a usar para que mi fe se desarrolle? Entonces, entre la gente que nos llevaba a las escuelas, que llegaba a las escuelas, llegaba gente muy buena, pero también llegaba gente mala. Nos llegó gente rara,
gente que parecía cristiana, pero dudo que lo era, gente que maltrataba a los hermanos, gente que se robaba cosas de las casas, gente que salía a las 1 de la mañana disfrazado de musulmán del albergue para ir a no sé dónde y volvía a 4 de la mañana. No, sí, o sea, nos tocó cada gente que eran depredadores sexuales, o sea, nos tocó de todo, claro, porque tú no sabes quién va a venir, quién viene. Nuestras convocatorias eran abiertas. Gente que tuvo que poner al máximo la sensibilidad de mi equipo para poder filtrar personas. Gente que si yo lo hubiera conocido en persona nunca le hubiera permitido llegar a la escuela, pero estaba ahí, compró su pasaje, llegó. Gente que nos tocó expulsar de la escuela por mal comportamiento. Y el equipo nuestro tuvo que aprender eso, porque a manejar esas situaciones, porque no querían que yo resuelva todo eso. O sea, yo debería confiar en ellos. Yo no podía estar enfocándome en los temas de la escuela y a la vez viendo qué está pasando en la puerta. O sea, yo tenía que confiar en mi equipo, que ellos iban a poder manejar estas cosas. Se trataron muchas veces de entrar brujos, nueveristas, se nos entraron satanistas. Entró todo tipo de gente y la batalla era constante, o sea, era sacarlos, era sin tener que recurrir a algo peor, ¿verdad? Era echarlos, pero todo eso nos ponía a prueba en máximo. Por ejemplo, cuando me dicen de la iglesia del pastor van a llegar 20 personas, yo sé quién es él. Y sé que la gente, si algún problemático hay en su grupo, hablo con él y él lo arregla. Pero cuando tú no conoces la gente que va a llegar, literalmente te dice, me congrego en tal lugar y habrá que ver si era cierto o no es cierto, pues venían hasta brujos. Entonces es fácil que nosotros aquí en la iglesia de cada domingo tengamos una palabra profética, etcétera. Muy bien, ¿a dónde están los profetas? Sí, resuelvan el temita del brujo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues ustedes son profetas, resuélvanlo. Entonces, es a partir de todas esas experiencias que la iglesia empieza a crecer. No es por hacer escuelas, es por resolver situaciones que nos exigen al máximo. Y es ahí donde se genera un movimiento diferente. Entonces, terminaba la escuela, obviamente quedamos planchados todos. Nadie quería saber de una escuela por largo tiempo, pero porque nos había exigido. Pero no, o sea, llegó el momento en que nosotros teníamos escuelas todos los meses. En todo ese proceso, la iglesia se dividió, entre los que estaban decididos a crecer en fe y los que no iban a poder nunca crecer en fe. Y se darán cuenta que esa gente terminó yéndose. Y está bien. ¿Por qué? Básicamente porque la gente piensa que la congregación es un lugar donde debemos encontrar descanso. Tú no vas a descansar en un gimnasio, vas a hacer ejercicios. Para descansar te quedas en tu casa. O sea, no venimos a descansar, venimos a ejercitarnos. Este es el lugar donde sudamos, donde ponemos nuestro sistema al máximo. Esa es la congre. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos, cuando empezamos en ese lugar, donde Mirle fue, por ejemplo, a una escuela de un mes, esa zona no era una zona bonita, pero donde vivíamos, en ese lugar particular, habían cosas, había robos. Teníamos una embajada de Francia al lado donde se entraron los ladrones con todo y cámaras de seguridad. Nosotros estábamos al lado. En la esquina habían robos a veces en la noche, la gente que esperaba las movilidades. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, viene la escuela, necesitamos tomar la zona. Y la gente salía cada día sacábamos equipos para rodear la cuadra. Cada día, usted los veía. Una semana antes de ellos estaban en guerra, movilizados, dando vueltas, ungiendo, trabajando. Porque nos dimos cuenta que vecinos nuestros, había una casa y luego otra, era un prostíbulo, encubierto, nunca lo habíamos sabido. Nunca lo supimos, parecía una casa de hogar normal. Pero fue después de esas caminatas de oración que pum, la policía cayó, se armó toda la gorda y… Entonces no era, pues viene la escuela, ¿verdad? Sí. Íbamos al aeropuerto, ungíamos el aeropuerto para que no se cierre, para que los vuelos lleguen.
O sea, no nos quedamos esperando. Si habíamos descubierto que la intercesión podía todo, pues usémosla. Entonces ustedes tenían los intercesores ya en el aeropuerto, ya en las carreteras, ya haciendo cosas días antes de la escuela para que todos los que tengan que llegar, llegaran. Nunca, nunca en más de 20 años tuvimos un accidente. Nunca tener una persona que se accidentó, toda la gente que llegaba se iba bendecida. Nunca. Nos tocó situaciones, por ejemplo, mis amigos Nike se deben acordar, quizás no están hoy día por eso, pero en una ocasión, estoy bromeando, ellos tuvieron que cargar su maleta 2 kilómetros. Los pudimos llevar solo hasta cierto lugar y estaban los campesinos bloqueando y el aeropuerto estaba 2 kilómetros o más, 3 y medio. Y tuvieron que arrastrar su maleta esos kilómetros con nuestros jóvenes con ellos. Pero atravesar los retenes con campesinos con dinamitas en las manos, tirándolas al aire, haciéndolas explotar. No, mira, los hermanos andaban en pánico. Entonces, tranquilos, tranquilos. Uy, esto asusta, sí asusta. Pero fue el mejor lugar. Para nosotros La Paz fue el mejor lugar para crecer en nuestra fe. Fue el mejor lugar para ejercitarnos en lo que creíamos. Literalmente, la gente para llegar a una escuela de guerra espiritual pasaba una batalla. Llegaban, aquí la escuela empezó, sí, la escuela empezó antes de llegar, hermano, tranquilo. Pero llegó. Ay, qué terrible. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Se va a resolver esta crisis? Depende, si la escuela desarrolló la fe necesaria, no va a ser necesario otro problema, pero si no, ahí tenemos los bloqueadores, nos van a ayudar. Fueron un instrumento de Dios maravilloso, los sindicatos y bloqueadores y campesinos y cocaleros, todos ellos, porque nos ayudaron a crecer. Dios nos entrenó con manifestaciones. Les digo, nosotros íbamos al centro de la ciudad y teníamos que escapar de los dinamitazos y así crecimos. Entonces hoy día veo una manifestación en Estados Unidos y me da risa, porque ellos solamente marchan sobre la vereda con permiso de la policía con sus letreritos. Eso es desfile, eso es bonito, eso parece un grupo de parvularios sacado con los maestros. No, ¿quieres ir a una manifestación? Uy, váyase a La Paz, Bolivia, váyase a la plaza de San Francisco, póngase tapones en los oídos y ahí va, prepárese porque va a haber gases lacrimógenos, dinamitazos, gente corriendo. Eso es genial. Eso es manifestación, lo demás es un paseo, esa es manifestación. Entonces, nosotros crecimos en el mejor lugar del mundo para desarrollar nuestra fe. Por eso es tan difícil con la iglesia norteamericana, porque todo es fácil, todo es cómodo. Pero si tú tienes ahorita, nos traemos un grupito de hermanos de Afganistán, de Líbano, de Siria, cristianos, tienen una fe que es inmensa. ¿Por qué tienen esa tremenda fe? Porque viven en un país musulmán. Y allá o crees o crees. Claro, nosotros pues no, o sea. Y si es tan importante la fe, ¿en qué momento la desarrollamos? ¿Me está siguiendo? ¿Le sirve lo que le estoy hablando? Sé que no he leído ningún versículo todavía, tranquilos. Entonces, durante todos esos años, obviamente, no sabíamos qué iba a pasar el próximo mes. No sabíamos. Los mejores momentos para la iglesia en un país es cuando la política tambalea. Es cuando la situación de seguridad se desboca. Es cuando no es seguro qué vamos a comer mañana. Son los mejores momentos para la iglesia. ¿Por qué? Porque se despierta lo mejor de la iglesia. Su fe. Ya no es la fe para llegar al culto ahora. Es la fe para mantenernos en Dios. Y esa fe es la que nos hace crecer lo que en años vamos a crecer normalmente, crecemos en unos meses. Y Dios nos puede confiar otros proyectos. ¿Me entienden? Él no nos va a alargar un proyecto si no tengo la fe para sostenerlo.
¿Han conocido ustedes personas que han recibido una palabra que dice que Dios los va a usar en esto, pero no llega? ¿Sabe por qué no llega? No es que no es el tiempo, no es un tema de tiempo, no existe eso. Es que no tienen la fe todavía para recibir el proyecto. O sea, quien está frenando el proyecto no es Dios, es la persona. Porque Él nunca va a soltar su semilla para que se pierda. Entonces, cuando tú recibes una palabra, quiere decir que al momento ya puedes ejecutarla. ¿Por qué te va a dar una palabra, como en el caso de Abraham, para que 20 años después recién venga el hijo? El problema no fue Dios, el problema fue la fe de Abraham. Y si tú ves desde el momento que él recibe la palabra hasta el momento que nace Isaac, quien cambia no es Dios, es Él quien cambia. Entonces es un engaño eso de que no, tienes una palabra, pero ahora hay que ver para cuándo es. ¿Por qué Dios nos va a dar una palabra que la vas a cumplir en 30 años? Qué torturador, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿por qué va a hacer eso? Él nos da la palabra para que nosotros activemos la fe necesaria para que empecemos a vivirla de inmediato. Eso significa que depende de cada uno de nosotros cuán usados vamos a ser por Dios. Y eso depende únicamente de cuánta fe tenemos disponible para que Él pueda usarla. La materia prima que Dios nos pide es la fe. O sea, ese es nuestro 1%, el 99% lo pone Él. Todo el 99% lo pone Él. Mi 1% es fe. Eso implica que si yo no tengo la fe para poder recibir el proyecto, el 99% de Dios no va a poder actuar, porque yo soy el que dé el banderazo. Ese es mi fe, yo creo. Entonces sí, claro que hay que hacer una movilización para Ecuador pronto. Sí, tiene que haber una movilización que pruebe de que Transformación Ecuador no es un grupo de personas que deciden el futuro en una mesa. Tienen que salir, tienen que ir a enfrentar los poderes y las potestades que están en este país. Y lo propio con ustedes. Necesita esta comunidad, necesita este lugar que se llama San Pedro, saber que aquí hay una iglesia apostólica, no por el letrero, sino porque ustedes van a hollar serpientes y escorpiones allá, afuera. Ese es el asunto. Necesitamos ver que Dios quiere expandir esto. ¿Me sigue, verdad? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y esa es una disposición de cada uno. Es uno el que tiene que decir, voy a hacerlo. La iglesia del Ecuador piensa mucho, pero cree poco. No estamos aquí para pensar, estamos aquí para obedecer. Estamos aquí para dar pasos. Entonces, si hay una unción apostólica en esta casa, el Señor tiene que darles un territorio. ¿Cuál es el territorio? Esa es una buena pregunta. ¿Es esta propiedad de tantos metros cuadrados? Pues es como que una unción muy chiquita, ¿no? ¿Es la cuadra? ¿Es la zona? ¿Es la ciudad? ¿Se han enterado ustedes de que han estado encontrando embarcaciones de narcotraficantes saliendo de la costa de Manta? ¿Sí? ¿Ya están teniendo las jornadas de adoración en la playa? ¿Y qué están esperando? ¿Qué debe pasar para que ustedes tomen la playa? Vamos donde está el problema. O lo otro es que el problema venga a nosotros y tengamos un narcotraficante allá al frente, que nos mire todos los días y nos diga, hola, aleluyas. Porque eso va a pasar. O vamos por ellos o vienen por nosotros. Tú decides. Entonces, a la hora que te enteras de que el narcotráfico está tomando las playas, nosotros decimos, aquí hay Dios en esta ciudad,
esto no va a pasar. Hermanos, esta tarde los quiero ver a las tantas horas allá. Vamos a tener nuestra primera jornada de adoración en la playa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una torre de luz. ¿Por qué? Porque la única oportunidad de que los malos hagan lo malo es que hay oscuridad. Pongamos luz y la alabanza trae luz. Vamos a adorar allá. ¿Cuánto? Una vez a la mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, pero las noticias van a cambiar. Aquí hay Dios en esta ciudad. Aquí hay Dios. Aquí hay Dios. Aquí hay Dios. Manta debe saber que aquí hay Dios. Y no está encerrado en una congregación. Si Dios les dio esta ciudad, ustedes tienen que estar donde esté el problema. Dice ahí, esto es nuestro, Señor. Ningún bandido va a tomar esto que es la heredad del Señor. Ahí es donde la iglesia empieza a desarrollar su fe. Ahí es donde empezamos a movernos. Y sacamos a todos, sacamos a los niños, sacamos a las abuelas, sacamos a los matrimonios, sacamos a todos. Todo el que quiera crecer en su fe, venga. Porque el Señor va a darnos un manjar delicado. Las aves del cielo van a venir a comer los despojos de los que Dios va a juzgar en ese lugar. Vamos a hacerlo. Eso es eso. Ustedes no pueden vivir con un evento al año. Ustedes no pueden vivir simplemente. Han entrado otro tiempo este año. Hace unas semanas atrás ustedes han entrado a otra etapa. Y lo que necesitan para esa etapa es darse cuenta que las finanzas que tenían ya no les va a funcionar ahora. Necesitan subir a un nivel mayor de finanzas. La fe que tenían no les va a funcionar ahora. Necesitan una fe mayor. Los desafíos que tenían ya no les sirve. Ahora vienen desafíos mayores. Porque si no, eso de que estamos en otro tiempo es puro cuento. Los gigantes que hemos juzgado ya pasó. Ahora hay que buscar otros gigantes. Ya usamos la piedra contra Goliat, pero hay 4 piedras más. En la aljaba de David hay 4 más. Y es ahí donde ustedes tienen que ponerse de pie. Señor, ¿dónde están? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que hay corrupción en la alcaldía? Vamos a la alcaldía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a orar en la puerta de la alcaldía. ¿Para qué? Que la luz venga a la ciudad. ¿Y por qué ustedes están en todos? Porque Dios está en todo. Dios está ahí. Ya basta del cuento de que sí somos apóstoles y profetas aquí adentro. Aquí no necesitamos eso se necesita afuera. Son títulos de comisión. El apostolado es una comisión hacia afuera, no hacia adentro. Por eso es que no tiene sentido que me presente como apóstol. Yo no vine como apóstol a Ciudad de Dios. Vine como apóstol al Ecuador. Al Ecuador. No vine a Ciudad de Dios. En Ciudad de Dios yo soy un hermano más con ustedes. Soy un hermano más con ustedes. Somos hermanos. Pero para el Ecuador yo soy un apóstol. Vengo enviado de parte de mi padre con mi esposa y mi hija. Venimos de parte del Señor y tiene que abrirse el paso para que nosotros entremos. Pero acá no necesito eso. Aquí somos hermanos. Nuestro vínculo es otro. Es el apostolado, no funciona aquí adentro. Por eso es tan absurdo. Con ustedes el apóstol fulano. Ahí se nota que ni siquiera usamos los títulos correctamente. Pero afuera, sí, soy apóstol de Jesucristo. Vengo de parte del Señor para esto. A ustedes, vengo como maestro, vengo como profeta de Dios para impartirles dones del Espíritu. Vengo trayendo una palabra apostólica. El Señor me encargó esta palabra para ustedes. Pero para ustedes, soy el hermano Fernando. Nada más. No entro poniendo mi credencial. Usted me conoce. Pero el mundo, no. Entonces necesitamos sacar a la iglesia para este nuevo nivel de fe. Los jóvenes que han venido de Benjamín, listo, tienen que ejercitar esa fe que recibieron allá. No solamente aquí adentro, ahora tienen que trabajar afuera. Necesitamos la próxima vez que vengamos aquí ver un grupo grande de jóvenes.
Estamos danitas, llenos del Espíritu Santo, juzgando esta casa, y es una nueva generación la que tiene que levantarse. ¿Por qué no hay más jóvenes? Porque los jóvenes no están haciendo la tarea, porque son los jóvenes los que ganan jóvenes. No es un problema de los pastores, es un problema de los jóvenes. Pero, ¿qué han hecho los jóvenes para ganar nuevos jóvenes en el último año? ¿Me están siguiendo? ¿Entienden lo que digo? Ay, pues el pastor dijo que iba a organizar. No entiendes. Son los jóvenes los que ganan a los jóvenes. Necesitamos que ellos se metan en el espíritu para preguntar cómo ganar jóvenes. Y el Señor les va a decir qué hacer. Y van a venir en un año, vamos a tener un grupo hermoso de jóvenes acá que van a hacer una rueda muy fuerte en todos los proyectos de la iglesia. ¿Entienden, verdad, que no pasa todo por el pastorado? El pastorado es un título que tiene que ver mucho con la administración. Pero hay cosas que no se administran. La fe de la gente no la puedo administrar yo. Tú puedes creer lo que quieras creer. Con cualquier enseñanza que te dé, tú decides lo que quieres creer. Hay gente que aquí me puede estar diciendo: este tipo está perdido. Hay gente que está diciendo: eso es mío, lo tomo. Es la misma palabra. ¿Quién administra esto? Cada uno de ustedes. Entonces nosotros nos preparábamos tiempo antes. Durante la escuela andábamos en vigilancia constante. Teníamos todo un protocolo, toda una rutina para resolver situaciones que no caigan sobre mí. Me molesta cuando me preguntan todo a mí. Por ejemplo, me ponía una persona a cargo de coordinar viajes, los que llegan, los que traen. Pastor, no llegó fulano. ¿Por qué me dices eso? Habla con la persona a cargo. Yo no sé cuál es el horario, yo no tengo idea si vino o no vino. Hay una persona a cargo de eso. No sabemos dónde poner a fulanito, en el hospedaje está lleno, ya hay un encargado de hospedajes, déjenme tranquilo. Yo quiero meterme con el Señor, no quiero saber si hay hospedaje o no para el hermanito. O sea, ¿cómo no va a haber gente competente en la congregación que se encarga de eso? Déjenme a mí en otra cosa. Ay, la gente lo toma y lo hace bien. No, es darle autoridad. Usted resuélvalo. Listo, pastor, yo lo resuelvo. Eso es. Usted encárguese de la cocina. Usted encárguese de tal cosa. ¿Y usted qué va a hacer? Quiero meterme con el Señor. Porque la gente no vino a comer. No vino a hospedarse bonito. No vino a conocer la ciudad, vino por una palabra. O sea, puede haber eso. Si no hay la palabra correcta, se perdió todo. Entonces, de la misma manera que los diáconos en el libro de Hechos dicen: no es justo que nosotros estemos sirviendo la mesa. Cierto, no es justo. Entonces yo desligué y ellos se encargaron de manejar todo. Terminaba la escuela, todo lo que habíamos visto en la escuela tenían que verlo ellos. ¿Por qué? Porque pues al atender muchas cosas la gente sale, la gente entra, se pierde la enseñanza, no está en el momento de la oración, y luego tienes una congregación que está metida en la acción pero no crece porque no está recibiendo la revelación que ellos también tenían que recibir. Termina la escuela para ellos ahora de cero otra vez. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, reunía a la hermana Ana cuando iba Anita y hacíamos una reunión solo con los que habían servido para que ella ore por ellos. ¿Por qué? Porque ellos pues se perdían todo. Entonces tiene gente desconocida que viene: ay, quiero hablar con la profeta. Y los hermanos que estuvieron en todo nunca pueden hablar con la profeta. No es justo, ¿no ve? No, una reunión privada solo para ella y los hermanos. Entonces le decía: Anita, necesito pedirte un favor. ¿Qué? Quiero que tengas una reunión con nuestros servidores. ¿Para qué? Bueno, quizás solo para estar con ellos un rato, para contarles un chiste, lo que sea. Pero, ay, pues qué lindo. Y ahí estaban los 20 hermanitos con ella y ella hablaba con ellos. Gloria a Dios. Felices. Claro, tuvieron su tiempo privado. Y aparte ver el material. Para que su fe no se sienta gastada. Para que nadie diga: ah, no, ¿sabe? Quiero quedarme yo, no quiero hacer nada porque solo quiero escucharles. Nadie tenga que pensar en eso. Entonces yo recuerdo que todo fue un proceso difícil, pero era necesario dar pasos para que la enseñanza no se vaya con los que llegaban, para que lo que Dios soltara no se quedara en las paredes, sino en la gente. Estas paredes no necesitan escuchar nada de esto. Si ustedes,
Pero tiene que haber al final de esta escuela, el día domingo cuando termine todo, tu fe tiene que haber crecido. No es un tema de conocimiento, es un tema de fe. Si tu fe no crece, esta escuela no habrá significado nada. Y te quedas con menos que lo que vinieron. Por ejemplo, estos hermanos que llegaron de otros países tuvieron que pagar un ticket de avión, por ejemplo. Eso ya de por sí los pone en una posición de ventaja, porque tuvieron que, quieras o no, eso muestra que quieren. Entonces, normalmente, se los digo con la experiencia de haber hecho 1000 eventos, los que más pierden son los locales. Los que están acá, la mayoría de ellos no van a tener roaming en su teléfono, así que no tienen ni con quién chatear. Y por favor no les pases el wifi. ¿Para qué? Para que se olviden de todo. Para que puedan meterse aquí y zambullerse. En cambio ustedes que viven acá, están pendientes que, ay, al volver no te olvides pasar por la carnicería, ¿entiendes? O sea, mamá, ¿dónde dejaste mi Playbox? O sea, ¿entiendes? O sea, estamos acá y al estar acá nos están sacando de la escuela. Por eso siempre es más ventajoso cuando tú viajas a otro lado y no conoces a nadie y ya. Quienes están en posición de riesgo son ustedes, la iglesia local. Porque entre que corre, entre que ayuda, entre que está aquí, entre que no se puede desconectar, se pierde la mitad de la escuela. Entonces, ay, qué linda fue la escuela, todos los hermanos se van felices y los que quedan aquí quedan con hernia, cansados, su fe hecha polvo. Ay, qué bueno que viene una vez al año nomás el hermano Fernando. Yo no sé si les sirve lo que les estoy diciendo, pero estoy pensando, o sea, yo me vine con todo listo para compartirles algunas cosas acá, tengo mis notas para compartir, pero es a raíz de lo que decía el pastor que estando ahí sentado, entendí que debería decirle esto que le estoy diciendo. Y el hecho de que vengan naciones involucra de que Dios está preparando este lugar para que luego ustedes vayan a las naciones. El hecho de que estén viniendo naciones involucra de que van a venir dones de naciones que no queremos que terminen, lo digo así, en la congre de allá, o en la congre de allá, o en la congre de allá, sino que quede acá. Pero para eso significa, o es necesario, de que la fe de ustedes esté fuerte para poder sostener lo que el Señor quiere darles. Entonces esta semana póngase algo difícil, haga algo difícil para que su fe se ejercite y no se quede sin fruto. Ese es el consejo que le doy. Porque las naciones vienen y van, pero quienes se quedan aquí son los que realmente luego tienen que dar la cara. Dense cuenta que la atención de todo el mundo espiritual va a estar acá. Porque vienen los hermanos de Dominicana y vino el ángel de Dominicana, viene de Estados Unidos, vino el ángel de Estados Unidos, viene de Argentina, viene de Chile, viene de Paraguay, viene de España, viene. Entonces aún los espíritus inmundos miran, pero ¿qué hay allá? Que están llegando tantos. Mandemos alguno para mirar por allá. Sí, son de muchos lugares y wow, están soltando cosas graves. Ok, esperemos que se vayan todos, luego le caemos a esa congregación. A ver si quieren recibir más gente el próximo año. Entonces los problemas vienen después de que la fiesta se acaba. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de asegurarse que no lleguen aquí los que llegaron. ¿Entiendes que nos quedamos con el problema? Siempre la iglesia local se queda con el problema. Pero también se queda con la bendición. Todo depende de cuánta fe pones en el proyecto. Ese es el punto. No lo vemos, ¿no? Quisiera que por un momento vieran cómo es este evento en el Espíritu, cómo lo ven los ángeles de Dios, pero también los ángeles caídos, cómo lo ven, cómo ven todo lo que va a pasar acá.
estarían bien preocupados. Ustedes. Wow. ¿Eso va a pasar? Ajá. Híjole, ¿y ahora cómo le estar atentos? Wow. Esto es muy serio. Wow. ¿Esto nos puede lanzar a otra dimensión como congregación? Sí. ¿Hacia allá o hacia allá? ¿De qué depende? De la fe. Sé que no es algo muy agradable de escuchar, ¿verdad? Pero es lo que responsablemente creo que es bueno que ustedes lo sepan antes de empezar, para que esta semana de verdad sea un tiempo espectacular. Ahora, Dios está mirando a Ecuador de una manera especial. Hoy día, los ojos, no lo puedo decir del mundo, pero sí, los ojos de muchas naciones están sobre Ecuador. Ustedes saben que el apóstol Ronnie Chávez también está en Ecuador esta misma semana. Y él es un hombre de gran autoridad. Porque él vino justo en esta semana, coincidimos, hablamos, oye Ronnie, vas a estar, yo también. Nada de esto pasó. Porque Dios ha hecho que coincidan dos ministerios tan fuertes a nivel territorial en Ecuador. ¿Será que Dios está mirando a Ecuador porque lo necesita para algo muy importante? Yo creo que sí. Entonces no te puedes quedar solo en lo que va a pasar aquí en la escuela. Tienes que ver lo que Dios quiere hacer con el país. Y eso de por sí ya se pone muy interesante. ¿Notan? Vamos a otra etapa. Señor, ¿qué estás haciendo en el Ecuador? ¿Por qué esto? El hermano Ronnie habla de un avivamiento. Nosotros hablamos de un cambio de todo lo que se enseña en la iglesia. O sea, todo esto tiene que ver con un propósito de Dios con el Ecuador hoy. No mañana, hoy. ¿Y esto involucra también de que la iglesia local tiene que estar lista? Sí. No puede ser que esto pase sobre su cabeza y no lo vean. Ustedes deben ser los primeros que llenan sus canastas con los peces que Dios va a multiplicar. No pueden irse con las canastas vacías. Que el Señor les dé la sabiduría para saber lo que deben hacer estos días y no sean distraídos, engañados, confundidos por ningún tipo de estrategia del diablo, sino que sean tierra buena, fértil, que sabe tomar el depósito de Dios en el tiempo adecuado y agradable. Sean gente entendida. Llevamos 4 años viniendo acá. Sean gente entendida. Sean gente entendida. No lo vean como algo pequeño. Esta escuela es un tiempo nuevo que Dios les está dando como iglesia a todos, pero no solo eso, es un tiempo en el que Dios está completando muchas cosas sobre la nación. Este es un tema territorial, no solamente pasa con Ciudad de Dios, es un tema que tiene que ver con el Ecuador. Y si nosotros podemos mirar eso desde esa posición, vamos a estar muy atentos esta semana, vamos a estar apercibidos de lo que el Espíritu va a hacer. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Mateo 13:23. La tierra buena va a dar fruto siempre, ¿sí? Pero no va a dar la cantidad exactamente igual en toda. Algunos dan a 100, otros a 60 y otros a 30. La tierra mala es la que no da fruto. Aquí hay tierra buena, ¿sí?
Mira que está a su lado. Dile, ¿eres tierra buena? A ver, pregúntele, por favor. ¿Eres tierra buena? Sí. Amén. Eres tierra buena. Ok. Entonces todos van a dar fruto. Amén. Si no es tierra buena, es tierra mala. La tierra mala hace que abunde la maldad. La tierra buena es una tierra que abunde en bendiciones. ¿Ok? Ahora, la tierra buena es la que multiplica la semilla, pero aún la que es buena no siempre da fruto a 100. Puede dar a 60, puede dar a 30. Entonces aquí la lucha ya no es saber si soy tierra buena. La lucha es poder dar a 100. Exactamente es eso. Exactamente es eso. El Señor quiere que nosotros demos fruto en todo lo que hagamos, pero más en aquellas cosas donde su propósito está vinculado. Normalmente, cuando viene un tiempo de cambios, cosa que ustedes han estado experimentando como iglesia local, van a ver que empieza a conmoverse todo. El primer indicador es la economía. Muchas veces ya estamos cómodos con el tema dinero, como que ya no es algo que hay que orar, ¿no? Como que funciona, ya funciona. No es como cuando una persona se acaba de casar o pierde el trabajo o se muda de ciudad, como que, ¡ay! ¿Y ahora qué va a pasar, verdad? Entonces llega un momento en que esto se estabiliza y como que encontramos refugio en Dios en eso. Pero cuando viene el tiempo de cambios, uno debe entender de que lo que Dios está cambiando no es Él sigue siendo el mismo, su misericordia no ha cambiado. Lo que cambia con el nuevo tiempo es otra etapa, es otro nivel. Estábamos en 6º grado, pasamos a 7º grado. Pasamos a otro grado. En esa etapa, muchas de las cosas que aprendimos nos sirven, pero hay otras cosas nuevas que Dios empieza a poner delante. Por ejemplo, cuando empieza a haber un problema financiero después de haber estado quietos mucho tiempo, es porque Dios quiere mejorar nuestras finanzas. Qué bueno que lo celebren de esa manera. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando Dios quiere cambiar nuestras finanzas, es porque o hemos sido fieles, y esto ya se ha visto, o estamos siendo infieles, o somos fieles para este nivel, pero no somos fieles para el siguiente nivel, porque el nivel de exigencia ahí es mayor. Entonces no me sirve la fidelidad de hoy, necesito una fidelidad mayor. Cualquiera sea, normalmente el indicador más sensible es las finanzas. Es el que primero ¡ting!, da la luz de alarma cuando algo está cambiando. Y obviamente siempre el examen es, ¿estoy bien? ¿O estoy haciendo algo equivocado? No, estoy bien. Si todo lo que estás haciendo tú según crees está bien y hay un indicador que dice luz roja, significa que Dios los quiere llevar a otra etapa, lo cual es bueno. Dile que está a tu lado, el cambio es bueno. El cambio es bueno. La crisis es una oportunidad para crecer. ¿Sí? Crisis no viene de parte de Dios para destrucción, crisis viene para crecimiento. Amén. Créame. Ahora, créale al Señor en todo caso. Eso significa de que Dios nos quiere poner más en la mano. Entonces voy a ponerlo de esta forma. Usted tiene 5 monedas y tiene su alcancía, una cajita. Tin, 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 tin. 5 monedas, 3 monedas. Llega un momento en que la cajita está llena, ya no caben moneditas. Entonces vas donde tu mamá y le dices, mami, mira, ya no entran mis monedas en mi alcancía. Dice, no hay problema, hijo, mira, yo tengo otra alcancía, una grandota. Abre la alcancía y vacía. Y todo lo que aquí estaba llenito, vengo en la nueva alcancía. Ay, no, pero es poquito. Ajá. Era poco, pero el recipiente que tenías era chico y se veía mucho.
Ahora lo cambias al otro, que es un recipiente para otra etapa, y lo que antes era mucho ahora es poco. Oh, ya agarré. O sea, cambiamos de alcancía. Ajá. Pero ¿por qué el Señor cambiaría de alcancía si no es porque quiere darnos más? Te está diciendo, ya no te puedo dar más porque no te cabe más, amado. Uy, pero esto, ay, no me va a faltar. No, tranquilo, tranquilo. Es otra etapa. Es otra etapa. La caja creció. No es que la alcancía, no es que el dinero disminuyó, es que la caja es más grande. Oh, ya lo vi. Listo, ¿lo viste? Sí, perfecto. ¿Lo saludas? Sí. ¿Sonríes frente a eso? Genial. Ok, ya lo entendí. Listo, ahí vamos. Entonces ya no es un problema el ver poco porque la caja es más grande. Es todo. Es un tema de apreciación. La caja es más grande. Ahora, cada cierto tiempo el Señor va a hacer eso de manera natural, solo que a nosotros no nos gusta porque amamos la alcancía. Y pues, a ver, se ve rico que esté lleno, no cabe ni uno, ¿ya? En el otro, uf. Pero no te preocupes, porque si el Señor llenó esta, llenará esta otra. Ahora, quizás el cambio más significativo no es el financiero, porque el Señor no nos va a dejar pasar necesidad, ¿sí? Ustedes saben que en el peor de los casos Él hace llover su bendición sobre justos e injustos. Ya, entonces ya no es el tema si mañana tendremos chifles para comer o tendremos pancito fresco. Ya no es el tema. Sabemos que el Señor nos va a dar el pan de cada día siempre. El tema es, ahí entro al corazón de lo que les quería compartir. El tema es, ¿dónde está mi placer? Ese es el tema central en Dios. Ese es el tema central. En Israel nunca dejaron de haber sacrificios de ofrenda, pero hubo un momento en que Dios dijo, ya me harté de esto. Estoy cansado de ver sus corderitos, ya me cansé. ¿Por qué? Algo que yo descubrí, y se lo decía el otro día a mis hijas, porque viajamos harto estos días, bueno, cuando no viajamos harto, pero... Y me decía, ay, que es muy bonito, pero cansa tanto. Y yo les decía, no te quejes, nunca de lo que hacemos para el Señor. Nunca te quejes, nunca. Ni en broma, nunca. Es una fatiga que los aeropuertos, que esto y que si te resfrías, cambios de temperatura, sí, no te quejes, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere que hagamos su voluntad, quiere que lo disfrutemos. El día en que estar en una escuela sea algo que yo no disfrute, significa que yo no aprecio ya lo que estoy haciendo para el Señor. Significa que estoy matando los corderos, pero por rutina. O sea, yo debo exigirme, debo obligarme a disfrutar lo que estoy haciendo, porque Él quiere ser la delicia de mi alma. Y esto es algo muy personal, es algo muy privado, ¿sí? Yo no sé qué cosas son deleitosas para usted. Pero el estar haciendo esta escuela y todo lo que significa transportar gente, hospedar a alguien, preparar la comida para alguien, si no lo estás disfrutando, no te está aportando ningún beneficio.
debe ser un disfrutar. Debo disfrutarlo. Yo recuerdo que en esos años, entre que hacíamos tantas escuelas, yo tenía que armar un equipo. No queríamos todo el tiempo cambiar personas que estén a cargo de algo. Por ejemplo, manejar hospedajes es un tema complicado. Porque es fácil cuando los recibes en un hogar. La gente se aguanta. Sabe que está de favor. Pero, por ejemplo, cuando ya pagan un hospedaje, nosotros llegamos a alquilar un lugar de retiros y ahí podíamos meter 200 personas. Pero tienes el hermano que no le gusta la cama de arriba, que tienes el otro que el baño le queda muy lejos, tienes el otro que dice el hermano de al lado ronca, tienes un montón de situaciones que te caen a ti como problemas graves. ¿Sí? Entonces no es fácil que haya alguien que tenga la habilidad de responder a la gente. Se llama atención al cliente esto. Y no todos son buenos, porque hay gente que se estresa mucho, ¿no? Pero hay gente que tiene la habilidad de hacerte creer que lo está trabajando y lo hace, lo resuelve. Yo tenía dos personas expertas para ese tipo de cosas. Una de ellas se llama Mariana, es alguien de nuestro equipo pastoral. Ella es genial, porque no importa la presión que haya, siempre estaba sonriendo. Siempre tenía una buena actitud. Cambio, trataba con otras personas y tú los veías y empezaba y su mechón blanco. Empezaba ya, ¿no? Con el cabello todo alborotado y ¿por qué estás así, no? Es que no tuve tiempo ni de peinarme. Eso está grave, ya escuchas, ya. Eso fue una queja encubierta, se llama eso, ¿no? No tuve tiempo ni para peinar. Esa es una queja encubierta. El gran problema es que no están quejándose de mí. El problema es que su queja llega a Dios. Entonces, algo que nosotros tratábamos mucho de enfatizar era que la gente no solo haga, porque cuando el pastor le dice, quiero que hagas esto, ¿qué le vas a decir? No. ¿Vas a mostrar toda la carne que hay en ti diciéndole no? Dices, claro, pastor, sí, con mucho gusto. ¿A qué hora hay que estar allá? A las 5 de la mañana. Ah, a las 5 de la mañana. Ok, pastor, ¿y le han confirmado que viene en ese bus? No, no es seguro. Ah, ok, ajá, así. Claro, ok. ¿Y qué hago, pastor? Los lleva al hotel y todo. Ok, pastor, listo. Y no llegó a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces tú estás comiendo tu ceviche a las 7 de la mañana y no llegó. Entonces, ¡trin! Pastor, sí, no llegó. Ahí ves a la persona molesta. Ahora, el pastor no es responsable porque llegó o no llegó, o sea, me explico, o sea, él no es el Espíritu Santo que vio el bus. Yo podía decirle, bueno, eres profeta, ¿no? ¿Por qué no le preguntaste antes de salir de cama, o sea, al Señor? O sea, entonces, algo que uno pierde con el tiempo es el gozo de hacerlo para el Señor. Y ahí ya lo que hacemos ya no vale. Ya no se cuenta como puntos a favor, sino puntos en contra. Siempre yo me pongo a pensar de que debe haber otras personas que pueden hacer esto mejor que yo y que es un privilegio poder hacerlo. Ya. Entonces, sí, claro que cansa tener que viajar, tener que esto, que cargar. Hoy día tuvimos que hacer el check-out del hotel porque nos están mandando a otro hotel por 3 días, volvemos en 3 días. Y si algo que detestamos con mi esposa es hacer eso. O sea, nosotros llegamos de viaje a un hotel y sacamos toda la ropa, la ponemos, la colgamos, mi esposa la plancha, ya estamos listos para toda la semana. Solo pensar que no pudimos sacar las maletas y no vamos a poder hacerlo completamente y luego volver a... ¡Qué irritante! Es una de las cosas que más detestamos. Entonces hoy día nuestra lucha es, sonríe. Estamos haciéndolo con placer. El tema y es la parte en la que Israel falló. Deleítate en el Señor.
Y es un tema que es un mandato, no es algo opcional, es un mandato. O sea, el hacer la voluntad de Dios o no es una opción. Hay gente que no la hace. Pero cuando uno decide hacerla, ya no hay opción. Tenemos que hacerla con deleite. Con deleite. Y es ahí donde yo escogí a la gente que podía atender personas. Hay gente que no tiene el perfil psíquico para atender gente. Empieza a comerse las uñas, le va mal. Entonces esas personas, mira, hace cargo del sonido, hace cargo, algo que no interactúes con seres humanos. O sea, sí, detrás de algún escritorio perdido y funciona bien. Y no le das motivo de que peque porque empieza a salirse como el puercoespín, sus espinas, y empieza a herir a las personas, ¿verdad? Y hay gente que no le da. Yo creo que es un tema de unciones. Hay gente que no le sirve, no está para conectarse con la gente. Entonces en eso podemos tener disparidad de a mí me gusta, a mí no me gusta. Pero lo que hagamos, sea estar detrás de una cámara, sea atender a la gente, sea hospedar a alguien, sea transportar a alguien, sea limpiar los baños, que lo hagamos con placer. Que no deseemos hacer otra cosa, que eso llene tanto nuestro corazón de placer, que Dios nos vea dignos de honor por hacer su voluntad. Esa pequeña cosa es la que marca la diferencia, porque vamos a terminar haciéndolo. ¿Me explico? Hay que llevar al hermano fulano, vas a tener que hacerlo, vas a tener que cargar sus maletas, pero que haya una sonrisa o no, esa es decisión. Que haya placer en eso o no, esa es tu decisión. Entonces, la palabra que les traigo hoy es esta: iglesia, hagamos lo que el Señor nos pide hacer, recibir naciones, hacer esto, aquello, lo que sea, con placer. Que sea nuestro placer hacerlo. Si ustedes tienen placer en lo que hacen, siempre va a quedar un residuo de bendición sobre ustedes, siempre, siempre. No va a salir queja, no va a salir cansancio, nos va a exigir mucho, pero ¿saben qué? Vamos a llegar a la noche estando en casa diciéndole: Padre, qué rico es hacer tus cosas, qué lindo es hacerlo. Y obviamente hacerlo para el Señor siempre es lindo, pero atender a una persona, complacer lo que te pide tal persona, es otra historia. Uno no siente que lo está haciendo para el Señor, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, yo escojo que sea para el Señor o no. Eso es lo que marca la diferencia. Va a haber gente que por alguna razón les va a tratar mal, mañana, pasado, el miércoles, cuando usted le pida que apague el celular, cuando le diga que espere que no puede usar el baño, se va a molestar. Que se molesten ellos, pero no ustedes. Ese es el punto, que nada los moleste a ustedes, que ustedes disfruten tanto esto, que cuando llegue el próximo domingo tengan tanto placer con lo que han hecho, que le digan: pastor, que venga la siguiente, estamos contentos, hemos aprendido, hemos crecido. Nadie puede robar el placer, es una cosa de corazón. Y por lo menos es algo en lo que yo he aprendido a enfocarme, ¿sí? Porque todo lo demás, al fin y al cabo, hermanos, la vida aquí es difícil. Para todo hay que pelear un poco. Pero disfrutar esto, esa es una delicia. Es algo que el Señor nos permite hacer. Amén. Que tengamos una semana donde disfrutemos lo que nos tocó hacer. 1. 2, que tengamos una semana donde nuestra fe crezca. 3, que sea una semana en la que nosotros nos ponemos desafíos de fe para avanzar. Que no se quede eso en este edificio, que vaya con nosotros donde vayamos. 4, tomemos manta.
tomemos esta nación. O sea, son 4 años. Son 4 años que estamos trabajando aquí. Con menos que eso se han tomado ciudades. Podemos hacerlo. Claro que sí. ¿De qué depende? Depende de nosotros, depende que nos animemos, depende que nuestra fe haya llegado al punto de decir, somos tierra buena y no vamos a dar fruto a 30, vamos a dar a 100. Entonces, ustedes pueden ser el acelerador de sus pastores. Pastores, tenemos que hacer esto. Pastores, no podemos dejar que esto se quede así. Pastores, tenemos que avanzar. O pueden ser el freno de mano. Ay, pastor, espere, démonos un tiempito, ¿no? Estamos todavía ya reventados con el evento y mire, y la comida y la bebida y ya. Unos 2 meses y no, que 2 meses. Vamos. Si de verdad entraron otro tiempo, bueno, pues no piensen que este tiempo va a ser igual que el momento anterior. Ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Para bien. Amén. Nuestra fe está enfocada en Cristo, nuestra confianza está enfocada en ustedes. Nosotros confiamos en ustedes, por eso estamos aquí. Amén. Pueden poner una sonrisa en su rostro, no verse tan serios ahora. Va a ser un tiempo precioso. Gracias, Gustavo, Daniela, por siempre estar muy dispuestos para hacer lo que se tenga que hacer. Y que nada les quite el gozo. El placer de hacerlo para el Señor, ese placer. Eso es algo maravilloso. ¿Sí?